tratamiento térmico, en el caso actual, ¿no es cierto?, de las obras ecológicas que hacen referencia, es justamente el amasado, ¿no es cierto?, de la arcilla y se utiliza, digamos, procesos manuales normalmente para ir, digamos, armando, ¿no es cierto?, todos los que son muros, y normalmente las cubiertas, decía, son los distintos sistemas, ¿no es cierto?, como pueden ser lo que son troncos de árboles, ¿verdad?, y ramas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que en distintas formas, ¿no es cierto?, se van agregando a lo mismo, ¿no? Hoy en día, ¿no es cierto?, las técnicas de conformado, ¿no es cierto?, son un poco más complejas, porque hay ciertos detalles, ¿no?, que hacen fundamentalmente en el caso de los denominados procesos de ingeniería, porque hay diversas técnicas de conformado, ¿sí? Varias técnicas de conformado. Por ejemplo, está el prensado. El prensado. Después está lo que nosotros hacemos referencia al moldeo. Dentro del moldeo, ¿no es cierto?, pueden existir diversos métodos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el moldeo clásico, pero también está extrusión, ¿no es cierto?, como conformado, ¿sí? Bueno, normalmente las máquinas hoy en día arman mucho de las distintas formas de una pieza cerámica. Y después está el tratamiento térmico, propiamente dicho, ¿no es cierto? El tratamiento térmico. Como prensado se conoce, por ejemplo, el denominado prensado isostático, ¿no es cierto? El prensado en frío, a su vez, o en caliente, según la naturaleza, ¿no es cierto?, de los distintos componentes. Prensado. Ya sea, entonces, también está, de acuerdo a la característica de la pieza cerámica, podemos hablar entonces de presión generalmente isostática. Presión isostática. Por ejemplo, si nosotros queremos fabricar una baldosa, ¿no es cierto?, normalmente el proceso se realiza en una prensa, donde se tiene dos tipos de producto. Uno que es una lechada prácticamente líquida. La lechada líquida viene a ser lo que va a definir la cara, justamente de la baldosa, que puede ser de color o no, ¿no es cierto?, según el tipo de baldosa que buscamos. Puede ser con un color cemento, naturalmente, las baldosas comunes, por ejemplo, de jardines, ¿no es cierto?, de calles en general, ¿verdad? También puede ser, luego se agrega una capa, justamente de una mezcla con una cierta humedad. Esta capa, lógicamente, hace, ¿no es cierto?, de unión entre esa cubierta líquida, ¿no es cierto?, y la que posteriormente se va a agregar finalmente como un componente seco o de muy baja humedad, y eso se prensa, ¿no es cierto?, y se logra, digamos, una pieza de una determinada resistencia. Por supuesto, también las prensas son en máquinas, ¿no es cierto? Luego se procede la etapa de curado de esa pieza, donde luego de un checado
natural, ¿no es cierto?, se la sumerge en una pileta con agua, ¿no es cierto?, durante un tiempo determinado. Y esa agua, ¿no es cierto?, le da la consistencia y a su vez permite que el cemento que tenía incorporada este producto, ¿no es cierto?, genere la resistencia adecuada, ¿no es cierto?, para lograr, digamos, que el tiempo de fraguado determinado salga con una resistencia conocida, es decir, según las características de esa pieza, ¿no es cierto? Con el tiempo, lógicamente, se van produciendo reacciones químicas que van incrementando, ¿no es cierto?, la resistencia hasta que llega un límite, ¿no es cierto?, donde adquiere la dureza máxima y de ese modo, ¿no es cierto?, obtenemos la pieza cerámica. En el caso de las piezas cerámicas específicas de ingeniería, ¿no es cierto?, se puede hacer un prensado que normalmente es en frío y con una presión isostática. Una presión isostática es que se pone la pieza en una autoclave, ¿no es cierto?, a una elevada presión de un gas, ¿no es cierto? Entonces esta comprime todas las partículas del cerámico y luego de un determinado tiempo, ¿no es cierto?, adquiere una resistencia que hace manipulable, digamos así, el producto, ¿no? Y lógicamente, como actualmente se utilizan procesos en serie, ¿no es cierto?, esta pieza inmediatamente pasa a través de horno, ¿no es cierto? Normalmente el moldeo puede ser, digamos, por extrusión, es decir, que la masa plástica del cerámico, ¿cierto?, pasa por un determinado molde, que sería el modelo en cuestión, por ejemplo, el ladrillo cerámico de la cerámica roja, que nosotros conocemos mucho en obra, ¿no es cierto?, y se va, digamos, cortando a la medida correspondiente, ¿no es cierto?, automáticamente, y ingresa al horno, ¿no es cierto?, donde se realiza el curado, la cocción, ¿no es cierto?, del material. Ese sería el caso simple, ¿no es cierto? Después tenemos también el moldeo, ¿no es cierto?, distintos tipos de moldeo. El moldeo clásico que decíamos recién, ¿no es cierto?, en lo que hace al moldeo de digamos, normalmente el que mencionábamos encofrado, naturalmente, ¿no es cierto?, pero también hay otros tipos de moldeo, como el moldeo en barbotina, ¿no es cierto?, que se utiliza para distintas piezas cerámicas, ¿no? Normalmente esas piezas, ¿no es cierto?, que se producen en gran cantidad, ¿no es cierto?, para procesos incluso de otros tipos de moldeos, ¿no es cierto?, de piezas, digamos, como procesos intermedios, ¿no? Productos por ejemplo, de las piezas que se funden en arena, ya sea de hierro, ¿no es cierto?, fundición de hierro o fundición de otra aleación no ferrosa, ¿no? El moldeo de arena vendría a ser una de las características de este proceso intermedio, ¿no? Y el tratamiento térmico, que puede realizarse, normalmente se llama sinterizado. Tratamiento térmico sinterizado. Y el sinterizado vendría a ser, ¿no es cierto?, la unión de las distintas partículas que componen ese cerámico y que según los componentes, ¿no es cierto?, van a definir, ¿no es cierto?, el proceso, ¿no es cierto?, de este tratamiento, ¿no? Es decir, que el tratamiento térmico también lleva una determinada, un determinado proceso, ¿no es cierto?, que, digamos, podemos identificar como la relación, ¿no es cierto?, que un producto cerámico, ¿no es cierto?, cuyos componentes son polvos, ¿no es cierto?, de esta naturaleza. Estos polvos tienen una constitución según los elementos que van a definir el cerámico y una granulometría, o sea, un tamaño de partícula, puede ser polvo, por ejemplo, ¿no es cierto?,
que ante ese prensado que hacíamos aquí, ¿no es cierto?, se obtiene una pieza. Normalmente se denomina bizcocho, algo así, ¿no? En crudo, digamos, ¿no es cierto?, ingresa al sinterizado luego de haber recibido ese prensado, ¿no? En el horno, ¿no es cierto?, a una temperatura a la cual, ¿no es cierto?, se funde algunos de esos componentes en polvo, lo que hace que este bizcocho adquiera una unión, lógicamente, de intensidad, ¿no es cierto?, entre las partículas, y esa unión, ¿no es cierto?, va a generar una pieza cerámica de esta naturaleza. O sea, uno de los componentes colapsa, se funde, ¿no es cierto?, y genera una pieza de elevada resistencia. En este caso, ¿no es cierto?, estas partículas que se han fundido lo realizan a la temperatura que define el proceso de sinterizado mismo, mientras que las otras partículas se mantienen, digamos, con la resistencia adecuada a esa temperatura, es decir, que tienen mayor temperatura, y en función de esta, ¿no es cierto?, van a producirse, digamos, un pequeño poro, y ese pequeño poro, digamos, ¿no es cierto?, no causa una imperfección en el producto mismo, sino que ya está previsto que ahí, ¿no es cierto?, se puede generar, ¿no es cierto?, esa discontinuidad, digamos, de la pieza cerámica. Ese poro, a su vez, ¿no es cierto?, va a tener un tamaño, y ubicado, digamos, en una unidad del cerámico, va a tener una función, porque a su vez ese poro puede estar conectado en toda la masa de la pieza cerámica, o puede ser aislado, ¿no es cierto? Y esto es lo que va a generar una determinada densidad, ¿no?, de este cerámico. Densidad que podemos calificarlo como el peso específico, para lo cual también interviene en la fabricación o creación de ese cerámico. Por ejemplo, a su vez, si esos poros están interconectados, es decir, en toda la pieza cerámica, ¿cierto?, ese cerámico puede ser utilizado por esta propiedad, y como puede ser el ejemplo de los catalizadores de gases, de escapes en un motor de combustión, donde como parte, ¿no es cierto?, de esos gases hay partículas sólidas que pueden contaminar el medio ambiente, mejor dicho, que contaminan el medio ambiente, ¿sí? Entonces, el catalizador es una pieza cerámica que actúa reteniendo esas partículas entre los poros, y evita, ¿no es cierto?, que vayan a la atmósfera. También otros cerámicos pueden tener otra característica, y que sea útil para separar algunos gases o algunos líquidos, ¿no es cierto?, que quedan atrapados, ¿no es cierto?, o filtrados, ¿no es cierto?, a través de esos poros, ¿no?, cuando son conectados. Por lo tanto, a su vez, un cerámico tiene lo que se denomina porosidad o permeabilidad, ¿no es cierto?, aparente, y porosidad o permeabilidad, ¿no es cierto?, real. Lógicamente hay una fórmula para determinar justamente, en base a la densidad del producto cerámico, cuál es, ¿no es cierto?, la relación que hace referencia a esa porosidad. Y lógicamente, al crearse un producto de esta naturaleza, ¿no es cierto?, van a definir las características y propiedades del producto, ¿no? Bien, entonces, otras etapas, ¿no es cierto?, de la fabricación de un cerámico, posterior a esta, ¿no es cierto?, está la vitrificación. Es decir, después del cerámico está el vitrificado.
El vitrificado, ¿no es cierto?, es lo que completaría, ¿no es cierto?, un cerámico donde posee una característica que normalmente es utilizada por su naturaleza. Por ejemplo, este elemento poroso, ¿no es cierto?, es decir, el sinterizado anterior, ¿no es cierto?, digamos, mantenía una cierta rugosidad, ¿no es cierto?, superficial, externa de la pieza cerámica. Y a su vez, ¿no es cierto?, por los poros, ¿no es cierto?, puede, como decíamos, crear continuidad del medio externo a el producto mismo, ¿no es cierto? Entonces, al vitrificar, nosotros estamos, digamos, completando la impermeabilidad, o sea, hacer impermeable el cerámico. Y se hace, ¿no es cierto?, mediante la aplicación de una laca superficial, es decir, una pintura, un revestimiento superficial, que llevado a una temperatura más elevada que el sinterizado, va a producir la vitrificación de esa laca sobre la superficie, por lo tanto provocando una aislación total, ¿no es cierto?, del producto cerámico. Entonces el vitrificado vendría a ser justamente aquel que lleva, por ejemplo, los aisladores de corriente eléctrica en el tendido, por ejemplo, de conductores de alta tensión, ¿no es cierto?, que se utiliza, digamos, normalmente en la distribución de energía eléctrica de alto voltaje, ¿no es cierto?, que sabemos ver en las columnas de este cableado, cuelgan, ¿no es cierto?, los cables cuelgan, ¿no es cierto?, de una determinada ristras, digamos así, ¿no es cierto?, de cerámicos, que normalmente lo sabemos ver, ¿no es cierto?, como componentes de esta naturaleza, ¿no es cierto?, suspendidos, y normalmente esas cerámicas son de color marrón, o sea, ligeramente marrón, justamente porque al ser vitrificado con esa laca, ¿no es cierto?, impide, ¿no es cierto?, que los poros, ¿no es cierto?, que puedan, digamos, sujetarse o conducir por los cableados, ¿no es cierto?, puedan ingresar, ¿no es cierto?, tensiones que puedan provocar directamente al medio ambiente, ¿no es cierto?, descargas importantes. Entonces, estos naturalmente tienen un soporte interno y que está, digamos, interrumpiendo, está soportando el peso de la red, ¿no es cierto?, pero a su vez impide que el cableado, digamos, tenga disipación de tensión hacia afuera, ¿no?, que pueda provocar alguna descarga, como digo, ¿sí? Y entonces estas piezas son, por un lado, son porcelanas, o sea, estructuras muy finas del cerámico, y luego del proceso de sinterizado también se hace el vitrificado. Entonces, estos poros han sido rellenados por esta laca, ¿no es cierto?, y de ahí genera la impermeabilidad del cerámico. También hay otros procesos, ¿no es cierto?, por ejemplo, las bujías, ¿no es cierto?, de descarga de chispa de un motor de combustión, ¿no es cierto?, también nosotros conocemos que tiene un cuerpo metálico y el electrodo donde se va a generar en el extremo la chispa que genera la explosión para la combustión de la cámara de gases, ¿no es cierto?, lógicamente está aislada con una porcelana, le llamamos, ¿sí? Esa porcelana justamente es un cerámico que tiene, digamos, una alta resistencia eléctrica, por lo tanto la chispa únicamente, ¿cierto?, se genera en el extremo interno de la bujía, y el cuerpo mismo de la bujía, que va, digamos, sujeto
a la tapa de cilindro, digamos, ¿no es cierto? No genera discontinuidad o cortocircuito, ¿no es cierto?, para que la chispa salga, digamos, en el momento adecuado, ¿no es cierto?, del proceso, ¿no es cierto?, ese, ¿no? Bueno, después hay un sinfín, ¿no es cierto?, de productos cerámicos, ¿no es cierto?, que han dado importancia, ¿no es cierto?, a lo que es la tecnología actual, ¿no es cierto?, en todos los procesos, ¿no es cierto?, que se han ido desarrollando en la evolución, ¿no es cierto?, de los modernos, digamos, sistemas de construcciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy en día hay cables cerámicos cuya capacidad, ¿no es cierto?, de conducción, ¿no es cierto?, supera, digamos, conducción de esfuerzo, por ejemplo, supera ampliamente a las tensiones que pueden sujetar el mismo diámetro, ¿no es cierto?, en acero, ¿no es cierto?, que es un metal, ¿no es cierto?, que tiene muy buena resistencia mecánica, ¿no? Por otro lado, la fibra óptica hoy en día que se utiliza, ¿no es cierto?, estaríamos hablando que posee una gran señal, ¿no es cierto?, electrónica como la luz, ¿no?, para dar conducción, ¿no es cierto?, a muy amplios, ¿no es cierto?, procesos, ¿no es cierto?, de utilización, ¿no es cierto?, de esta señal. Hoy en día con la fibra óptica, ¿no es cierto?, se ha superado enormemente, ¿no es cierto?, las señales, por ejemplo, entre los distintos sistemas, ¿no es cierto?, de transmisión, por ejemplo, de lo que es las señales de internet y demás, ¿no es cierto?, que han superado, digamos, la conducción de señales que se hacía antes por cable de cobre, ¿no es cierto? En la actualidad se están haciendo como fibra óptica, ¿no? Después las bujías, ¿no es cierto? En los años 2000 prácticamente se estaban efectuando diariamente 3 millones de bujías, justamente utilizadas en motores de combustión, por día, para tener, digamos, una relación, ¿no? Después, por ejemplo, en los catalizadores de gases del automóvil, también, ¿no es cierto?, hay una enorme utilización, ¿no es cierto?, en lo que hace a los gases de escape, que millones de toneladas, ¿no es cierto?, de partículas contaminantes, ¿no es cierto?, se están, digamos, confinando, ¿no es cierto?, en lugares en vez de salir al medio ambiente, ¿no es cierto? El fraguado también del cemento, ¿no es cierto?, que se utiliza hoy en día en las distintas construcciones civiles, ¿no es cierto?, con la proliferación de pavimentación, edificios, ¿no es cierto?, rutas y demás, ¿no es cierto? Es impresionante la cantidad de toneladas que se pueden elaborar, ¿no es cierto?, y aplicar, ¿no es cierto?, en obras, ¿no?, en horas, digamos, prácticamente, ¿no?, toneladas de este material, ¿no? Después hay otras pequeñas microesferas, por ejemplo, del cerámico de vidrio, ¿no es cierto?, que normalmente se utilizan para distintos tratamientos, porque estas esferas lógicamente tienen un determinado componente que se puede bombardear, ¿no es cierto?, pequeñas partículas para, digamos, producir, ¿no es cierto?, algunas remediaciones cuando hay, digamos, algunos órganos, ¿no es cierto?, que pueden tener, digamos, problemas o patologías muy complejas, ¿no es cierto?, como puede ser los cánceres hoy en día, ¿no? Bueno, y qué decir, digamos, de la cantidad de baldosas, ¿no es cierto?, que se pueden pavimentar, digamos, el planeta entero hoy en día, ¿no es cierto?, rápidamente, ¿no es cierto?, y hacer, digamos, de los caminos algo realmente muy importante, muy definido en ese sentido, ¿no? Bien, así sucesivamente, ¿no es cierto?, se pueden dar algunos de los distintos ejemplos
¿cierto?, que hacen a las cerámicas entonces, ¿sí? Bueno, ¿qué más hablamos de... Bueno, si nosotros hablamos de las características, ¿no es cierto?, de los cerámicos, podemos hablar, por ejemplo, de las cerámicas tradicionales. Las aplicaciones, por ejemplo, pueden ser los vidrios. Los vidrios, que hay distintos tipos de vidrio, ¿no? Hay distintos tipos de vidrios. Según el tipo de vidrio, ¿no es cierto?, su aplicación. A su vez, tenemos los vidrios comunes, los vidrios utilizados para envasamiento, vidrios específicos, digamos, que pueden utilizarse en hornos, ¿no es cierto?, para calentamiento. Hay vidrios, ¿no es cierto?, que pueden ser utilizados también, ¿no es cierto?, como elementos, digamos, de gran transparencia óptica. También tenemos los vitrocerámicos, ¿no?, que son algunas propiedades, ¿no es cierto?, que poseen este tipo de cerámico. Y también tenemos las fibras de vidrio, como mencionaba recién, ¿cierto?, que tienen características específicas porque están conformadas, ¿no es cierto?, según esta aplicación. Después, entonces, dentro de las cerámicas tradicionales tendríamos las vitrocerámicas, ¿no? Como decíamos, la constituyen los cerámicos utilizados en la cocina, ¿no es cierto?, o sea, para hornos, ¿no? Tienen elevada conductividad térmica, prácticamente la misma que poseen algunos metales, ¿no? También poseen resistencia al choque térmico, es decir, a los cambios bruscos de la temperatura. Y también, ¿no es cierto?, estas cerámicas son aisladores, o también sustratos o soportes, ¿no es cierto?, de lo que son las placas de los circuitos integrales. Esto sería en electrónica, los semiconductores. Según la naturaleza del cerámico, como habíamos mencionado en el caso de la perovskita, del corindón, ¿no es cierto?, según la estructura del cristal cerámico, ¿no es cierto?, es la orientación que van a seguir las señales eléctricas o magnéticas, ¿no es cierto?, en un componente, ¿no es cierto?, para el uso electrónico. Después tenemos las porcelanas, ¿no es cierto?, dentro de las también tradicionales, como habíamos mencionado, las arcillas, las porcelanas finas, ¿cierto? Las porcelanas finas estaríamos hablando de aquellas que se utilizan, digamos, con fines decorativos, ¿no es cierto?, o que van a tener, digamos, algún valor, ¿no es cierto?, digamos, dentro de lo que es la artesanía, ¿no es cierto?, fina, ¿no es cierto?, distintos tipos de trabajos, ¿no es cierto?, que pueden ser decorativos o de esa naturaleza, ¿no? Y como ya habíamos hablado, también las arcillas en general, que definían las baldosas, las tuberías de agua, ¿sí?, en general, ¿no? Bien. Después tenemos las cerámicas estructurales. Las cerámicas estructurales son aquellas, ¿no es cierto?, que se utilizan por sus características, por la naturaleza de los elementos que van a los cuales van a ser empleados, ¿no es cierto? Por ejemplo, el nitruro de silicio. El nitruro de silicio normalmente tiene una propiedad de una alta resistencia, razonable, ¿no es cierto?, de acuerdo a su constitución. A su vez es resistente al impacto, y puede tener también propiedades refractarias, ¿no? Normalmente, por ejemplo, se utiliza para las herramientas de corte.
es de corte de metales, por ejemplo. Esas pastillas que nosotros habíamos visto, o que vemos, ¿no es cierto?, en el mecanizado de distintas piezas, ¿no es cierto? El nitruro de silicio se aplica como un revestimiento de esta placa y hace que mantenga elevada dureza aún a temperaturas altas de trabajo, ¿no? Lógicamente aumenta el rendimiento en la producción de este tipo de mecanizados, ¿sí? Profe, También ¿eso es un tiene, digamos, recubrimiento? resistencia, porque se pueden fabricar rodamientos de alta resistencia, ¿no es cierto?, a la fricción, que también es muy indispensable hoy en día en el rodamiento de distintos órganos mecánicos, ¿no es cierto?, que trabajan a gran velocidad y lógicamente eso, digamos, incrementa la resistencia al desgaste de esas piezas, ¿no? Entonces de este material, ¿cierto?, logramos muy alta propiedad, ¿no es cierto?, de resistencia. Después tenemos también los cerámicos estructurales de ingeniería, como es el carburo de silicio, decíamos, ¿sí?, los carburos de silicio. Bueno, también tenemos una alta resistencia mecánica por su dureza, ¿sí? También tiene una gran estabilidad química, es decir, no reacciona en los distintos medios en los que se emplea. Buena resistencia a la abrasión, porque lógicamente, ¿cierto?, tiene una gran dureza esta propiedad muy interesante. Puede resistir al impacto, pueden resistir al impacto según las características, ¿no es cierto?, de este carburo de silicio. Y también es muy utilizado por su gran resistencia al desgaste en rodamientos, ¿no es cierto?, en bombas, ¿no es cierto?, de alta velocidad, ¿no es cierto?, bombas de alto caudal, o en troqueles, ¿no es cierto?, es decir, piezas, ¿no es cierto?, que van a trabajar, digamos, a altas presiones, ¿no es cierto?, de compresión, lógicamente por efecto del cizallado, normalmente en las propiedades. Y hay, digamos, componentes específicos que son necesarios de estos tipos de materiales. Y después tenemos las zirconias, es el óxido de zirconia que había mencionado en la clasificación de los cerámicos de ingeniería. El óxido de zirconio, entonces, es también, digamos, un elemento que tiene una gran resistencia al impacto, además de la resistencia al desgaste elevada que posee el óxido de zirconio, y muchas veces, ¿no es cierto?, es utilizado como, por su propiedad de dureza, como el denominado diamante sintético. Tendría o tiene, tecnológicamente hablando, una gran dureza similar al del cerámico, al diamante, ¿no? Y el diamante podría ser perfectamente, ¿no es cierto?, un cerámico, ¿no?, porque tiene el carbono en una estructura hexagonal pura, ¿no es cierto?, de gran resistencia mecánica, ¿no? Solamente que no se consigue muy fácilmente, ¿no es cierto?, un diamante natural, ¿no? Bueno, eso para qué mencionar, ¿no? Bueno, entonces en general, ¿no es cierto?, son las propiedades cerámicas, ¿sí? Después tenemos ahora, para hablar de los vidrios, ¿no?, de los vidrios y el proceso de formación del vidrio. Bueno, ¿cuánto nos está quedando? Luego de este corte vamos a hacer la pausa, el recreo normal, ¿sí? Entonces,
Eh, eh, bien. Eh, tres, dos.